tal? Hoy hablaremos acerca de la generación de señal. Pues los sistemas modernos actualmente de comunicación electrónica necesitan o requieren forma de ondas estables, como son ondas senoidales o ondas no senoidales. Las partes esenciales de un sistema electrónico de comunicaciones son generación de señal, sincronización de frecuencia y síntesis de frecuencia. A continuación hablaremos sobre el funcionamiento básico de los osciladores, los lazos de fase cerrada y los sintetizadores de frecuencias e indicar cómo se usan para generar señales. Bueno, comencemos con los osciladores. Un oscilador es un dispositivo o circuito que produce oscilaciones eléctricas. Una oscilación eléctrica es un cambio repetitivo de voltaje o de corriente en una forma de onda. Si un oscilador es autosostenido, los cambios en la forma de onda son continuos y repetitivos. Suceden con rapidez periódica. Un oscilador autosostenido también se llama oscilador autónomo o de funcionamiento libre. Los osciladores no autosostenidos, osciladores con disparos de inicio o osciladores monoestables, tienen diversos nombres, requieren usar una señal externa de entrada o disparador para reproducir un cambio en la forma de onda de salida. En los osciladores retroalimentados, es un amplificador con un lazo de retroalimentación, es decir, con un paso para que la energía se propague desde la salida y regrese a la entrada. De acuerdo con el criterio de Barkhausen, para que un circuito retroalimentado sostenga oscilaciones, la ganancia neta de voltaje en torno al lazo de retroalimentación debe ser igual o mayor que la unidad, y el desplazamiento neto de fase en torno al lazo debe ser un múltiplo entero positivo de 360 grados. Hay 4 requisitos para que trabaje un oscilador retroalimentado, que es primero la amplificación, la segunda sería la retroalimentación positiva, tercero la determinación de frecuencia y cuarto una fuente de potencia eléctrica. Empezamos con el primero, la amplificación. Un oscilador debe tener en lo que es amplificación cuando menos un dispositivo activo y debe ser capaz de amplificar el voltaje. En la retroalimentación positiva debe tener una trayectoria completa para que la señal de salida regrese a la entrada. La señal de retroalimentación debe ser regenerativa y eso quiere decir que debemos tener la fase correcta y la amplitud necesaria para sostener las oscilaciones. Para lo que es la determinación de frecuencia, debe tener componentes que determinen la frecuencia, como por ejemplo los resistores, los capacitores, los inductores o cristales que permitan ajustar o cambiar la frecuencia de operación. Y por último, en lo que es una fuente de potencia eléctrica, debe tener una fuente de energía eléctrica, que puede ser una fuente de corriente directa. La siguiente imagen muestra un modelo eléctrico de un circuito oscilador retroalimentado. Un oscilador retroalimentado es un circuito de lazo cerrado formado por un amplificador de voltaje con una ganancia de voltaje de lazo abierto, una trayectoria regenerativa que determina la frecuencia con una relación de retroalimentación y un circuito sumador o restador. Bueno, pues en este caso tenemos lo que es la ganancia de voltaje de lazo abierto, la ganancia de voltaje de lazo cerrado y la retroalimentación. Osciladores no sintonizados. Es un circuito oscilador relativamente estable, de baja frecuencia, que se sintoniza con facilidad y se suele usar en generadores de señales para producir frecuencias de 5 Hz a 1 MHz. La siguiente figura muestra una red sencilla de adelanto-retraso. ¿Qué es esto? Una red de adelanto-retraso es un divisor reactivo de voltaje, en el que el voltaje de entrada se divide entre la impedancia, la combinación de la resistencia 1 y el capacitor 1 en serie, lógico, y la impedancia 2, que es la combinación de la resistencia 2 y el capacitor 2 en paralelo. La figura B muestra una gráfica de beta en función de la frecuencia cuando la resistencia 1 es igual a la resistencia 2 y el capacitor 1 es igual al capacitor 2. En esta siguiente imagen vemos un oscilador con puente de Wien. La red de adelanto-atraso y el divisor resistivo de voltaje forman un puente de Wien, de donde procede el nombre de oscilador con puente de Wien. Su funcionamiento es: en el encendido inicial aparece ruido en todas las frecuencias de voltaje de salida, que se retroalimenta por la red de adelanto-retraso. Solo pasa ruido de frecuencia de salida por esa red con un desplazamiento de fase de 0 grados y con relación de transferencia de 1/3. En consecuencia, solo se retroalimenta una sola frecuencia en fase. Sufre una ganancia de voltaje de 1 en el lazo y produce oscilaciones autosostenidas.
Ahora tenemos lo que serían los osciladores sintonizados. Los osciladores LC o osciladores sintonizados son circuitos osciladores que usan circuito tanque LC para establecer la frecuencia. El funcionamiento de un circuito tanque implica intercambio de energía entre cinética y potencial. Como se muestra en la siguiente imagen, una vez que se inyecta corriente en el circuito, en el momento T1, se intercambia energía entre el inductor y el capacitor y se produce un voltaje correspondiente de salida, tiempos T2 a T4. La forma de onda de voltaje de salida, la que vemos a continuación, la frecuencia de funcionamiento de un circuito tanque LC no es más que la frecuencia de resonancia de la red LC paralelo y el ancho de banda en una función del circuito. Osciladores Hartley. A continuación se muestra tres figuras, la A, la B y la C. En la figura A se muestra el esquema de un oscilador de Hartley. El amplificador transistorizado, que en este caso sería Q1, proporciona la amplificación necesaria para tener una ganancia de unidad en el voltaje de lazo a la frecuencia de resonancia. La figura B muestra el circuito equivalente de corriente directa, o CD, para el oscilador de Hartley. Es un capacitor de bloqueo que aísla el voltaje de polarización de CD y evita que se ponga en corto a tierra a través de L1. En lo que tenemos en la figura C se ve un circuito equivalente de corriente alterna para el oscilador de Hartley. Es un capacitor de acoplamiento para corriente alterna y proporciona una trayectoria para la retroalimentación regenerativa del circuito tanque a la base de Q1. Estabilidad de la frecuencia. Es la capacidad de un oscilador para permanecer en una frecuencia fija. En general, la estabilidad de frecuencia se caracteriza como un porcentaje de cambio en la frecuencia, o sea, la tolerancia, respecto al valor deseado. Son varios los factores que afectan la estabilidad de un oscilador. Los más obvios son los que afectan en forma directa y el valor de los componentes que determinan la frecuencia. Se incluyen los cambios de inductancia, capacitancia y resistencia causados por variaciones ambientales de temperatura y humedad. Y cambios en el punto de reposo de los transistores normales y de efecto de campo. Osciladores de cristal. Son circuitos osciladores de retroalimentación en los que se sustituye el circuito tanque LC con un cristal como componente para determinar la frecuencia. A veces los cristales se les llama resonadores de cristal y pueden producir frecuencias precisas y estables para contadores de frecuencia, sistemas de navegación electrónica, radiotransmisores y radioreceptores, televisión, grabadoras de video, VCR y relojes para sistemas de cómputo, entre muchas otras aplicaciones. Cortes de cristal. En la siguiente imagen, el literal A, el eje Z es el eje longitudinal que une las puntas en los extremos del cristal. En lo que es el eje eléctrico o eje X, pasa en dirección diagonal a través de las esquinas opuestas del hexágono. En el eje que es perpendicular a las caras, es el eje mecánico o eje Y. En la figura B, muestra los ejes y el comportamiento básico de un cristal de cuarzo. Oscilador de cristal en sobretono. En el modo de sobretono, el oscilador se sintoniza para trabajar en la tercera, quinta, séptima o hasta en la novena armónica de la frecuencia fundamental del cristal. Las armónicas se llaman sobretono porque no son verdaderas armónicas. Los fabricantes pueden procesar cristales de tal modo que se refuerce un sobretono más que los demás. Al usar el modo de sobretono aumenta el límite útil de los osciladores normales de cristal hasta 200 MHz. Lo que tenemos como siguiente es el coeficiente de temperatura. Se llama coeficiente positivo de temperatura o coeficiente térmico positivo si la dirección del cambio de frecuencia es igual a la del cambio de temperatura. Es decir, que un aumento de temperatura cause un aumento de frecuencia y que una disminución de temperatura cause una disminución de frecuencia. Se llama coeficiente negativo de temperatura si el cambio de frecuencia tiene dirección opuesta a la del cambio de temperatura. O sea, un aumento de temperatura causa una disminución de frecuencia y una disminución de temperatura causa un aumento de frecuencia. Un circuito equivalente de cristal muestra el circuito eléctrico equivalente de un cristal. Cada componente eléctrico equivale a una propiedad mecánica del cristal. Un cristal puede funcionar a su frecuencia resonante en serie o en paralelo, dependiendo de la configuración del circuito en que se use. Los generadores de forma de onda y los generadores de funciones se usan en forma extensa en equipos de comunicaciones y de telemetría. En lo que es la generación de forma de onda con circuito integrado,
es un circuito oscilador que genera formas de onda bien definidas y estables, que se pueden modular o barrer externamente sobre un intervalo determinado de frecuencia. En la siguiente imagen vamos a ver un generador de onda típica que está formado por 4 secciones básicas. Diagrama simplificado de bloques de un circuito generador de forma de onda con circuito integrado, que muestra la relación entre las 4 secciones. O lazo amarrado por fase. Se usa en una forma extensa en la comunicación electrónica para modulación, demodulación, generación de frecuencia y síntesis de frecuencia. Es un sistema de control retroalimentado de lazo cerrado en el que la frecuencia de la señal de voltaje retroalimentada es el parámetro de interés y no solo el voltaje. En la siguiente imagen podemos ver el circuito básico de fase cerrada y consiste en 4 bloques primarios: un comparador o mezclador de fase, un filtro pasabajas, un amplificador de baja ganancia o amplificador operacional y un oscilador controlado por voltaje. Intervalos de gancho y de captura. Los dos parámetros de los PLL, lazo de fase cerrada, que indican su intervalo de frecuencia útil son el intervalo de enganche y del intervalo de captura. El intervalo de enganche, ¿qué es? Es el margen de frecuencias dentro del cual el PLL rastrea o sigue con exactitud las frecuencias de entrada, y el de captura se relaciona con el ancho de banda del filtro de pasabajo o pasabajas. Un oscilador controlado por voltaje es un multivibrador de funcionamiento autónomo con una frecuencia estable de oscilación que depende de un voltaje de polarización externo. Tenemos lo que es un comparador de fase, o se le dice detector de fase. En la salida de un comparador de fase es el producto de las dos señales con frecuencia generadas externamente, F sub D, y la frecuencia de salida, y por consiguiente contiene sus frecuencias de suma y de diferencia. Un sintetizador de frecuencias se usa para generar muchas frecuencias de salida, agregando, restando, multiplicando y dividiendo una cantidad menor de frecuencias fijas. Hay dos métodos para sintetizar frecuencias: el directo y el indirecto. En los que son sintetizadores directos de frecuencia tenemos o encontramos los que son de frecuencia de cristal múltiple y de frecuencia de un solo cristal. Y en los que son de forma indirecta de frecuencia encontramos los de frecuencia con lazo de fase cerrada y de frecuencia preescalado. Buenos amigos, esto ha sido todo por hoy. La siguiente semana tendremos resección de amplitud modulada.